Estamos tan acostumbrados a la imposición de sanciones, embargos y bloqueos económicos por parte de unas naciones, unas más que otras, sobre las demás, que pareciera que esos mecanismos de presión y chantaje acompañan a la geopolítica desde siempre. Sin embargo, esta clase de castigos económicos y comerciales en sus diferentes variantes son relativamente recientes y, aunque Estados Unidos sea el país que más las ha popularizado, no fue allí donde se inventaron. Y no solo eso, aunque hoy es difícil de creer, lo cierto es que Washington sufrió en sus propias carnes ese tipo de medidas antes de comenzar a aplicarlas. ¿Cómo lo oyen? Bienvenidos a esta breve historia de las sanciones. Ahí les va. Aunque uno podría pensar que las sanciones son más viejas que el hambre, o por lo menos tan viejas como el dinero, lo cierto es que, si nos atenemos a su definición más estricta, la de mecanismo de presión económica o comercial para corregir el comportamiento de otro gobierno o país, veremos que son mucho más recientes. Los asedios de fortalezas, que sí son, nunca mejor dicho, tan viejos como el hambre, podrían verse como una forma algo primitiva de sancionar, en el sentido de que impedían el trasiego de alimentos, bienes y demás. Pero realmente esas acciones se marcan más bien en el plano militar que legal, aunque éticamente no sean muy distintas. Así, desde un punto de vista de sanciones más al estilo contemporáneo, es decir, sin catapultas, gente enjaulada, colgando de muros, ni cabezas clavadas en lanzas, podemos decir que el precedente más claro de medidas coercitivas económicas o comerciales se lo debemos a ¡taratán! Napoleón I. En 1806, el flamante emperador francés decretó un bloqueo continental contra el Reino Unido, un embargo comercial por el cual se excluía el archipiélago británico de todo intercambio mercantil con el resto de Europa, con la esperanza de arruinar financieramente a los británicos. A pesar de que, si me permiten el chiste malo, aislar a unas islas parece tarea fácil, Francia tuvo dificultades para llevar a cabo su decreto en la práctica, sobre todo por el inmediato florecimiento del contrabando. No puede decirse que el Reino Unido no resultó afectado, ya que perdió aproximadamente la cuarta parte de su volumen comercial, pero eso no fue suficiente para quebrar a la corona británica, tal como aspiraba Bonaparte. Es más, ante las sanciones francesas, Londres decidió incrementar sus relaciones comerciales con la India y China, territorios que de una u otra forma controlaban por aquellos años. Y lo lograron, compensando con creces sus pérdidas comerciales con la Europa continental. Una potencia mundial a la que se excluye del comercio europeo y que empieza a multiplicar sus transacciones comerciales con China y con la India. ¿No les suena a ustedes de algo? Porque en 1812 el zar ruso Alejandro I, harto ya de las restricciones impuestas desde el extranjero, decidió romper el bloqueo decretado por Francia y reanudar las relaciones comerciales entre Rusia y Reino Unido. Y como respuesta, bien fuera por dar una demostración de fuerza o porque tenía tiempo esperando una excusa, Napoleón movilizó a 500.000 de sus soldados para invadir territorio ruso. Las ambiciones sin límite del emperador quedaron congeladas, literalmente, en Rusia. Y desde entonces el militar corso fue de derrota en derrota hasta terminar él mismo aislado, pero en Santa Elena, donde falleció preso de los británicos en 1821. Como imaginarán, ante tan estruendoso fracaso a todos los niveles de las primeras sanciones comerciales de la historia, más nadie nunca intentó algo semejante. ¿Ah, que no? ¿Que aquello solo fue el principio y los siglos que siguieron están llenos de ejemplos? Mirá vos. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales no es fácil cuando te etiquetan como propaganda rusa. Por eso, muy humildemente, les sugerimos que se sumen a todas nuestras redes sociales. En BK, por ejemplo, estamos como Ahí les va, ALB. Y si quieren descargar nuestros videos y subirlos a sus canales, adelante, pero no olviden mencionarlo en sus comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. Aunque hoy resulte difícil de creer, a principios del siglo XIX, la joven nación llamada Estados Unidos era mucho más víctima que victimario en la geopolítica global. Y de hecho, sufría de forma indirecta, pero con efectos muy directos, el enfrentamiento entre Francia y Reino Unido que acabamos de repasar. Porque cuando los ingleses detectaban un barco estadounidense que comerciaba con los franceses, lo requisaban, del mismo modo que los franceses requisaban los barcos estadounidenses que comerciaban con los ingleses. Algo así como lo que Estados Unidos hace hoy, por ejemplo, cuando un barco iraní comercia con Venezuela, como prueba de esa teoría de que muchos de quienes sufrieron maltrato en la infancia maltratan a otros cuando llegan adultos,
también parece cumplirse en geopolítica, pero ese es otro asunto. La cuestión es que, cansados de que Francia y Reino Unido los ningunearan, en Washington decidieron incursionar también en el mundo de las sanciones, y lo hicieron a lo grande. Porque el Embargo Act de 1807 decretó la requisa de todos los barcos de cualquier nación que surcaran las aguas estadounidenses o atracaran en sus puertos. Así, sin miedo al éxito. Sin embargo, la medida sancionatoria, promulgada ni más ni menos que por uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, lo que explica en parte la larga serie de imitadores que tuvo posteriormente la Casa Blanca, no funcionó como se esperaba. Por aquel entonces, la nación no tenía suficiente poder como para hacer cumplir la ley, que además fue redactada apresuradamente, dejando vacíos legales para todos los gustos. Encima, sobre el papel era una cosa, pero sobre el agua otra completamente distinta, porque los marinos mercantes la ignoraron en gran medida. En tierra firme, la cosa no fue mucho mejor. La ley generó gran rechazo social en la ciudadanía estadounidense, que sufrió las consecuencias tanto en importación como en exportación. Pero no crean que ese doble fracaso en los albores de la historia de las sanciones acabó con ellas. Para nada. Siguieron aplicándose en su mayoría aplastante y con suerte adversa. Y es que, salvo casos muy puntuales, como el bloqueo comercial del Reino Unido contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, hasta principios del siglo XX, las sanciones se mostraban mayormente ineficaces por un motivo principalmente. Era muy difícil que una sola nación o puñado de ellas pudiera acorralar por completo al país o grupo de países sancionados. Para que una sanción funcionara realmente, requería el consenso y las acciones de un gran número de países. Y, aunque no fue creada, al menos que nos conste a nosotros, con ese objetivo, fue la aparición de la Liga de Naciones lo que permitió un auténtico boom de las sanciones. Aunque esa especie de precursora de las Naciones Unidas en 1919 consiguió prevenir o detener varios conflictos, en ocasiones mediante presiones diplomáticas y en ocasiones mediante sanciones, también tuvo sonados fracasos. En 1935, por ejemplo, sancionó a Italia por la invasión de Etiopía, pero Estados Unidos se negó a acatar las sanciones y Mussolini logró sortear el castigo, si me permiten el chiste malo, sin casi despeinarse. Tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, las sanciones han seguido siendo mayormente decisiones unilaterales de algunas naciones contra otras. En ocasiones los sancionadores invocan resoluciones de la Asamblea, con mayor o menor grado de creatividad, para darle un aire de legalidad al asunto, mientras que en otras ni se toma la molestia de fingir que disimulan. Realidad que no ha cambiado mucho durante el siglo XXI, como bien saben ustedes. Como ven, en el fondo, en lo que respecta a las sanciones, sus justificaciones, formas de aplicarlas y efectos, no cambiaron mucho las cosas que digamos, desde tiempos de Napoleón. Y si ponemos en la balanza de un amplio repaso histórico el resultado de las mismas, veremos que, independientemente del daño causado, las que no lograron sus objetivos geopolíticos superan por mucho a las que sí. Y no es ninguna coincidencia que pocas cosas hayan cambiado desde entonces, si nos fijamos en que, en general, quienes las aplicaban entonces son el mismo grupo de naciones que las aplican ahora.